pero tenemos contacto telefónico en este momento con el doctor Alejandro Sada Mieri Terán, académico de la Universidad Panamericana, experto en teología. Alejandro, muchas gracias por aceptar la llamada de Grupo Fórmula. Hola Pepe, al contrario, muy buenas tardes, un placer estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Ha habido muchos discursos fuertes, duros, durísimos del Papa durante lo que va de su estancia en esta visita a nuestro país. Me ha llamado personalmente mucho la atención esta leída de cartilla a los obispos en la catedral el sábado, pero también no menos importante, han sido los mensajes a los políticos mexicanos. Por supuesto también el mensaje pastoral durante la misa en la Basílica de Guadalupe el sábado por la tarde, ayer en la misa multitudinaria masiva en Ecatepec. Doctor, y bueno, hoy el tema de los indígenas ya lo hemos narrado. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo estás midiendo las palabras del Papa? Hola, ¿qué tal, Pepe? Nada más una aclaración, no me llevo todavía el título de doctor, entonces maestro está bien, Pepe. Muchas gracias. Me ha fascinado, me ha encantado la visita del Papa. Una cosa que me ha admirado es su insistencia en apuntar a la Virgen de Guadalupe. Ha sido como el centro, el eje, el núcleo de su visita, y me da la impresión de que él intenta despersonalizarse, es decir, él no quiere ser el centro de atención, no quiere que las lumbreras estén apuntándole a él, porque él sabe que él es un mensajero. Se ha intentado él mismo convertir en un signo que apunta a una realidad diferente. No quiere que nos quedemos en el show de ver al Papa, en el show de ver pasar unos segundos el papamóvil, sino que quiere que miremos a esa realidad hacia la que nos está apuntando, ¿no? En este caso, representada, recogida toda en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Alejandro, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los eventos y distintos mensajes del Papa expresados, insisto, con dureza? A mí me ha encantado especialmente el discurso que le dio a los señores obispos, y ahora estaba leyendo algunas de las declaraciones, comentarios, mensajes que el Papa estaba aportando acerca del tema de la familia. Eso también ha sido fantástico. Sobre el tema de los obispos, me llamó mucho la atención una expresión que dice el Papa. Dice el Papa que los obispos deben de imitar la libertad de Dios, pero anota a continuación que Dios es omnipotentemente débil, o dice la debilidad omnipotente de Dios, y eso es maravilloso, porque Dios nos presenta una versión de la bondad, de la grandeza, que es inversa a la lógica humana. La lógica humana muchas veces cree que ser grande es pues incrementar el yo, hacerse príncipe, hacerse portentoso, mientras que Dios de hecho ha recorrido el camino contrario, ha descendido de su trono, encarnándose hasta ser un pequeñito, un niñito, ¿no? Y le dice a los obispos, bueno, nosotros pastores tenemos que ser no príncipes, sino testigos. Tenemos que ser testigos de ese Dios cuya lógica es una lógica de la humildad, una lógica de la entrega, del agacharse. Exactamente, Alejandro, eso es lo que a mí en lo personal me llamó la atención. Unidad y humildad para zanjar diferencias, exige el Papa a los obispos. Sí, es precioso, les dice, ay de ustedes si se duermen en los laureles. Claro que es una frase que el Papa lleva en el corazón y seguramente se la repite a sí mismo constantemente. La cruz que porta el Papa, la que tiene colgada, es una cruz de plata preciosa que, a diferencia de las típicas que suelen llevar al Cristo crucificado, vemos en esa cruz a un pastor que es Jesucristo, que lleva sobre los hombros a una oveja, y alrededor de ese Cristo y esa oveja pues hay otras ovejas. Esa es la imagen de pastor que el Papa quiere transmitirle a los obispos, ¿no? Agacharse, ensuciarse, arriesgarse, meterse al mundo de sus ovejas, particularmente al mundo de las ovejas más perdidas o más lastimadas por las condiciones del mundo actual. Alejandro, cuando les dice México no necesita, lo que tú dices, ¿no? México no necesita príncipes, sino obispos servidores. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por ilusiones seductoras de acuerdos bajo la mesa. No tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita la oscuridad de las intrigas. ¿Les sabrá algo a los obispos mexicanos el Papa? Yo creo que más que saberle, bueno, a los obispos el Papa le sabe a la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que todos los hombres pues vamos sintiendo muchas veces la tentación de la frialdad, de la indiferencia,
del poder, del proyecto humano, y los obispos con especial urgencia tienen la vocación de mirar al prójimo y servir al prójimo, ¿no? Son especialmente designados por el Señor para llevar a cabo esa tarea, que es la tarea del Señor mismo, que es ver por los suyos y de manera particular por los más débiles. Entonces el Papa, conocedor de la naturaleza humana, pues yo creo que le dice palabras a los obispos que primeramente pasan por su corazón, porque el Papa también, me imagino, deberá de sentir eventualmente pues esas mismas tentaciones de las que previene a sus hermanos, los demás obispos, ¿no? Fue un mensaje rudo para los obispos, pero si me permites, y para mí incompleto, porque de la protección clerical a sacerdotes torcidos en la pederastia no hubo ni una condena para los pecadores, mucho menos una palabra de aliento para las víctimas. Bueno, en efecto, yo creo que el Papa ese tema de pues tan delicado de la pederastia lo ha encarado con mucha fuerza y con mucho rigor desde el inicio de su pontificado, y particularmente en esta visita no sé si esté en la agenda del Papa levantar un tema tan ruidoso que pueda dejar como en segundo lugar o en el telón de fondo los temas más relevantes, que es los que nos está tratando de hacer notar, que son particularmente, lo podríamos decir con una palabra, el tema de la misericordia, ¿no? El tema de la misericordia, que es el tema de este año, es lo que el Papa ha querido venir a enfatizar, y precisamente en esa línea va el discurso que le da a los obispos, ¿no? Nosotros tenemos que salirnos de nuestro trono, de nuestra estructura, de nuestra institución, y recordar que la Iglesia es misión ante todo, y misión significa primeramente ir allí en donde están los más heridos y los más descartados. Entonces, pues yo creo que el Papa cuida en qué momento presentar ciertos temas y no quiere meter un ruido que impida que se escuchen con claridad los mensajes que quiere presentarnos. Alejandro, ¿cómo viste la presencia papal en el Palacio Nacional? Un hecho sin duda histórico. Me llamó la atención, estuve muy pendiente. Políticos le pedían la bendición y el Papa les dio, sí, un saludo, pero no bendijo a los políticos mexicanos. Sí, eso es curioso. El Papa pues asume con mucho rigor su posición de jefe de Estado en ese momento, y pues lo hace bien, ¿no? Ese detalle que mencionas de si pidió la bendición a algún político, la verdad no lo noté, pero es curioso si el Papa efectivamente solamente lo saludó en condición de jefe de Estado, ¿no? Representando a la Santa Sede. A mí me ha gustado, francamente, el discurso del presidente Peña Nieto. Es un discurso que está basado prácticamente parafraseando los dos documentos más importantes del Papa. El primero de ellos es Evangelii Gaudium. En ese documento el Papa expone abundantemente y con mucho detalle pues cuál es la agenda de su pontificado, y es la agenda que ha venido a tratar de encarnar en México, que México se sume a ese proyecto que es una reforma en el corazón humano para que asimilemos lo que significa ser cristianos, que en el fondo es ser misericordiosos y ser portadores del amor de Cristo. El presidente Peña Nieto pues habla de la ecología, habla de la economía, habla de la ambición, del consumismo, del hedonismo. Prácticamente, insisto, podemos leer esos mensajes en los dos documentos que son Evangelii Gaudium y Laudato Si, y invito a los radioescuchas a que les echen un ojo a estos documentos, porque verán que el presidente Peña Nieto pues prácticamente acepta íntegramente pues la reforma que está tratando de hacer el Papa en la Iglesia y en el mundo. Alejandro Sada, la misa en la Basílica de Guadalupe, tema central, vertebral, la solidaridad con las víctimas de la violencia. Así lo escuchamos. Alejandro, ¿me escuchas? Perdón, Pepe, sí. Sí, te decía la de la misa de la Basílica, Alejandro. Esta solidaridad expresada por el Papa con las víctimas de la violencia. Otro tema crucial en México. Sí, claro, y vemos también cómo los lugares que ha seleccionado el Papa para visitar son precisamente esos lugares en donde están los descartados, los que él llama los descartados por la cultura del descarte. Unos de esos descartados, en cierto sentido, son los que padecen la violencia, que desgraciadamente en México se ha visto fuertemente sacudida por ella. Entonces, pues claro que el Papa está atento a ese problema, sabe que la violencia en el fondo es una de las consecuencias
de esos 3 pecados que mencionaba ayer el Papa Francisco en su homilía. Uno era la ambición por la riqueza, llenarse los bolsillos a costa del otro. La otra era la vanidad y la otra el orgullo. El tronco común de esos pecados es el crecimiento del yo por encima o a pesar del otro. Entonces, por supuesto, el resultado de ese crecimiento del yo por encima del otro es terrorismo, violencia, beneficio de unos pocos a costa de la desgracia de muchos. Y sí, el Papa está consciente de eso y quiere que no seamos indiferentes. Está de algún modo asustado el Papa, me parece, porque dice que este mundo tiene una globalización de la indiferencia, una indiferencia que es producto de la anestesia que hemos hecho con nosotros mismos a través del hedonismo, del materialismo, del consumismo.